una irrazonabilidad absoluta de un sistema que no tiene que considerar. Y todavía subsiste esa posibilidad en la ley orgánica. Entonces, cuando se daban esta alternativa, nosotros vemos cómo lo tenemos que implementar a esto. Porque esto, otra cuestión que tiene este código, y que lo dicen los fundamentos, donde las cosas funcionan y funcionan bien, no lo cambie. No cambia la ley de sociedades, no cambia la ley de concurso y quiebra. Y ustedes recuerden lo que fue el 80 en materia de concurso y quiebra. Había 200.000 que se presentaban en concurso y quiebra. Yo en ese momento era juez en el norte de Santa Fe, en una localidad que se llama Reconquista. Todos empezamos a estudiar concurso y quiebra como locos, porque era en Catarata se presentaban en concurso. Y me acuerdo que en el 80 hubo un primer congreso que se celebró en Rosario, al cual yo fui invitado por Adolfo Ruillón. Adolfo, especialista en quiebra, todos lo conocen, era la primera vez que intervenía en una jornada. Y nosotros fuimos con otros 2 jueces más a Rosario, estuvimos con Adolfo, y estaba el profesor Héctor Cámara, los más viejos, letra de cambio, pagaré, ¿se acuerdan todos? ¿Cierto? Un bronce en materia de derecho comercial. Y nosotros le hablábamos, y el profesor mío que yo tuve en la universidad de quiebra, el doctor Ricardo Prono, y me lo presenta Héctor Cámara. Y Héctor Cámara, a propósito de los deberes morales, me dice, doctor, le presento a un juez que tiene como 60 y pico de concursos, qué sé yo. Y él me dijo una cuestión que yo siempre la cuento, me dice, ¿sabe lo que pasa, doctor? Hace 30 años el comerciante que se presentaba en quiebra se pegaba un tiro. Hoy el que no se presenta no tiene estatus. Así cambiaron las cosas. Y es verdad eso, es verdad. Entonces, acudían al concurso, ¿por qué? Porque paraba el curso de intereses y paraba el curso de la actualización. Yo me iba al concurso comprometiendo todo mi patrimonio, como decía yo, serán quien contrata, contrata con lo suyo. Todo mi patrimonio, casa, auto, y terminaba pagando la quiebra con el foquito del auto. Porque esa fue una realidad. Hubo un cambio en la doctrina, un cambio en la Corte, por eso es la importancia de la Corte en estas cosas. La Corte en un caso Bernalesa dijo, cuando la quita de lo que yo propongo es superior al 40%, hay que actualizar los créditos para terminar el chiste, que era eso. Y todos aplicamos ese concepto. Después salió la 24.283 y se terminó la cuestión. 24.488. Y se terminó la cuestión, actualizaba también en la quiebra. Entonces, nosotros tenemos una historia en eso, fenomenal. Somos Gardel con guitarra eléctrica en materia de obligaciones dinerarias. Pero bueno, ¿cómo hacemos ahora acá? ¿A qué volvemos? No voy a contar toda la historia de emergencia y todo lo demás. ¿Qué dicen las obligaciones de dar suma de dinero? Es aquella que tiene el deudor que debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constituir la obligación. O sea, la explicación que da la doctrina de este concepto de la obligación de dar suma de dinero tiene que ver con que el objeto a entregar es la moneda, instrumento aceptada como unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago. Esto, aparte lo machaca, lo realza con su estilo también Daniel Pizarro. Acá moneda y dinero en este concepto son utilizados como sinónimos. La moneda es la que de alguna manera autoriza y emite el Estado con la finalidad primordial de servir de unidad de medida de valor de todos los bienes, como instrumento de cambio, como medida de pago de las relaciones patrimoniales. Y acá se da, nuevamente se va a dar la eterna lucha nuestra, entre el nominalismo y el valorismo. Con un aditamento. Ahora se habla de las obligaciones dinerarias de valor. Hay un artículo dedicado a eso, ya lo vamos a ver. Es decir, el valorismo, ¿qué significa? El nominalismo ya sabemos qué es. Y el valorismo de alguna manera lo que pretende, es decir, permitir mecanismos o instrumentos o herramientas para tratar de reflejar la pérdida del valor de la moneda o pagar en una moneda diferente.
En este contexto de todo lo que pasamos, eso no lo trato, dice, ratifica que las obligaciones de dar suma de dinero se debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. ¿Cuáles son las interpretaciones de esto? La referencia a especie, como dice la doctrina, permite interpretar que el principio se aplica a cualquier tipo de moneda deudada de curso legal o emitida. ¿Por qué? Porque las obligaciones en moneda extranjera tienen otro régimen. Otro régimen. La consecuencia, esa es la interpretación. Vayamos a la consecuencia. Esto en opiniones de lo que estamos discurriendo recién sobre esta cuestión. Que al instaurarse un régimen nominalista, para la generalidad de las obligaciones que se abonen en dinero de curso legal, se abre, obviamente, la puerta al valorismo. O sea, que las puertas al valorismo están, porque si existe diferenciación o incidencia de la desvalorización de la moneda, tenemos que acudir necesariamente a las deudas de valor. Vamos a ver en qué condición. ¿Cuáles son la regulación de las obligaciones de dar suma de dinero que no tienen curso legal en el país? El antecedente que existía en el Código de Vélez, ¿cuál era? Se debía acudir al régimen de las obligaciones de dar cantidad de cosas. Pero ese régimen de la obligación de dar cantidad de cosas estaba preestablecido. Vélez consideró a la moneda extranjera cosa. No había ninguna otra duda. Si no se cumple, se transformaba en una obligación de pagar daños y perjuicios, y el deudor podía liberarse entregando el dinero de curso legal al tiempo del cambio del pago. Esa era la cuestión. La ley de convertibilidad modificó esta situación, porque la ley de convertibilidad no le aplicó el régimen de las obligaciones de dar cantidad de cosas, sino que le aplicó el régimen de las obligaciones dinerarias. Lo que implicó que el deudor debía entregar la moneda pactada y el acreedor podía rechazar la pretensión de que se le pague en otra moneda al cambio vigente al tiempo de la mora. O sea, hasta ahí estamos tranquilos. Eran las elucubraciones que se hacían y cómo se generaban esta cuestión. Acá el anteproyecto, hay que decirlo, propuso sostener este tipo de cuestiones. O sea, lo que estaba en la ley de convertibilidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera se había instrumentado por parte, había coincidencia, y lo único que generó modificaciones de esa cuestión y que lo iba solucionando la Corte a partir de cada una de las decisiones en los distintos campos que lo hizo, era con relación a las divergencias que había generado la ley de emergencia económica. Aquella emergencia que para nosotros no es excepcional, sino lo corriente, y para que, como decía Vidal Campo, estamos hartos de emergencia, pero bueno, vivimos la emergencia nosotros. Entonces, en esa emergencia, en ese sistema, había funcionado medianamente bien y no generaba mayor dificultad. Había los problemas obvios de los intereses, las tasas de intereses, y de aquello que la doctrina ponderó y determinó como la ingeniería de la devolución, que fue en definitiva lo que provocó el primer paso importante de las inconstitucionalidades a los cambios de situaciones que se daban por aplicación de la teoría del esfuerzo compartido, en la ingeniería de lo que llamó la doctrina de la devolución de la plata. Pero, si bien estaba dado esa alternativa en las obligaciones, el anteproyecto propuso la solución de la ley de convertibilidad. El Poder Ejecutivo no la aceptó y volvió al régimen de Vélez. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Estamos trabajando sobre esto todavía. Estamos hablando de, ¿cómo me podría decir? Absolutamente de leyes diferentes, de interpretación de futuro. Yo creo que hay que tomar en consideración esto. El agregado que se hace, la facultad
del deudor de liberarse pagando moneda de curso legal, antes la obligación incumplida era obligación de daños e intereses. Ahora, el deudor podrá no entrar en mora y lo mismo liberarse entregando una moneda distinta a la pagada de curso legal. O sea que cabe la posibilidad de que utilice la moneda de curso legal. ¿Cuál es el inconveniente en la utilización de moneda de curso legal en la aplicación de esta primera consecuencia? Que muchas veces hay restricción administrativa en cuanto a la posibilidad de encontrar la moneda a la cual uno se puede sujetar. Entonces, en esa cuestión ya vamos a ver otra alternativa. Acá vamos a advertir también, porque si estamos hablando de interpretación, y cuando hablamos de interpretación, la interpretación es finalista, tiene que ser finalista también. Y de alguna manera sistemática, porque en esta materia tenemos que tener las dos cuestiones, tenemos que ser finalista y sistemático. Si la obligación en moneda extranjera, es decir, como perspectiva, esto no es opinión mía, es opinión de Fernando Márquez, si la obligación en moneda extranjera está vinculada a un negocio en el cual el bien o el servicio para cuya adquisición o uso es esencial el pago en moneda extranjera, entonces el deudor podrá liberarse entregando moneda extranjera. O sea, si indefectiblemente se da esta situación, se podrá utilizar la moneda extranjera. En cambio, si la moneda extranjera no se utiliza con ese fin o con esa alternativa, sino que para precaverse de una eventual actualización, puede ser de moneda en curso legal. Hacemos la transformación. ¿Se dan cuenta? Es decir, las distintas consecuencias que puede llegar a darse esto. Porque lo contrario sería desnaturalizar, por un lado, el principio nominalista y, por otro lado, pensar que la prohibición de innovar, la prohibición de actualizar, aún subsiste. ¿Cuáles son las salvedades? Porque ahora, acuérdense que cuando hablamos de la moneda extranjera, no tenemos que ceñirnos exclusivamente al aspecto de la obligación como una suerte de teoría general. Nosotros vamos a tener que utilizar una suerte de teoría general en materia de obligaciones. ¿Por qué? Porque visto está y está sabido que la materia obligación se constituía de la teoría general y de los daños, o de la responsabilidad civil. Hoy vamos a tener que hacer programas, y estamos trabajando en eso, de la teoría general de la obligación civil y la teoría general de la responsabilidad civil. Son dos cuestiones que tenemos que darle autonomía. Pero en la teoría general de la obligación, de las obligaciones, del derecho creditorio, nosotros también tenemos que ponderar aquello que hoy se anexa al Código Civil, cual resulta ser los contratos de la órbita comercial. Y tenemos los contratos bancarios, regulados ahora. El depósito bancario, el banco tiene la misma obligación de devolverlo en el dinero, ¿no es cierto?, en la moneda que yo usé para hacer el depósito. Esto está en el artículo 1390. El prestatario de un crédito bancario, de un préstamo bancario, se obliga a su devolución y pago de los intereses en la moneda de la misma especie, 1408. Le voy diciendo alternativas que tenemos que tomar en consideración. En el contrato de apertura del crédito del banco se obliga a cambio de una remuneración en la moneda de la misma especie de la obligación principal, a mantener a disposición de la otra persona un crédito en dinero, 1410. Esto, si yo lo analizo con un criterio político, uno podría decir, esto está en contra de lo que dice la cuestión acá. Es decir, pero si lo analizo con un criterio finalista, y lo que tengo que tratar de también prever es la vigencia y la existencia de un sistema bancario que se muestre adecuado y firme, es decir, esta interpretación también cabe en este tipo de cuestiones. Es lo mismo que sucedió con la diferencia de los intereses. Cuando la Corte, en vez de ponerse los pantalones y decir, en materia de cuestiones bancarias,
o de créditos bancarios. Es decir, los intereses son tantos. Dejó librado a la facultad de los jueces. ¿No es cierto? Y cuando dejó librado a la facultad de los jueces, tuvimos nuevamente las distintas puertas en materia de interés. Acá también vemos el régimen de los intereses. Vélez le dio validez al pacto de intereses, cualquiera sean los pactados, moratorios o compensatorios. El principio de inmutabilidad de la tasa fue morigerándose. ¿Pero por qué fue morigerándose? A partir de la aplicación de estándares, que eso es lo que sirvió la buena fe, el uso del derecho. O sea, todo lo que ingresó de mano de Guillermo Borda con la ley 7711, que fue la socialización del derecho civil, que fue los instrumentos que nos permitieron a nosotros sortear con éxito las diferencias que se daban o existían a partir de la aplicación de un régimen de obligaciones generales. Entonces, ¿qué decía Vélez? Si no había intereses compensatorios, el pacto se presumía gratuito. Intereses moratorios se debían pagar a la tasa pactada, o la que la ley determine, o en ausencia de esta, ¿no es cierto?, la que es fijada por el juez. Acá también Vélez consideró el anatocismo, o sea, los intereses de intereses, y le daba las dos alternativas de consideración que se hacía como excepción a ese criterio, a esa prohibición de aplicarlo, que era en el caso, ¿no es cierto?, de la convención o en el caso de las liquidaciones judiciales. En el Código Civil Nuevo, ¿qué dice el 767? Dice: la obligación puede llevar intereses, y son válidos los que se hayan convenido entre deudor y acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Esto va de la mano, y lo tenemos que, cuando analicemos estos artículos, lo tenemos que hacer también utilizando ese diálogo de fuente de lo que es la materia fundamentalmente en el campo del derecho contractual, ver los sistemas de interpretación y la aplicación de los estándares de buena fe y abuso de derecho que están marcados para la interpretación de los contratos. O sea, no hay en este código no hay interpretaciones aisladas, no son islas las interpretaciones en materia de parte general, de contrato, de real. Está todo coordinado con todo. Entonces, buscamos la fundamentación en la propia reglamentación que establece. Los excesos pueden ser invalidados, obviamente. ¿Por qué pueden ser invalidados? Por la buena fe, por el abuso del derecho, por el orden público, por la revisión de la cláusula penal. Y yo les pediría que anoten, porque de alguna manera son los artículos que preestablecemos para decir esta cuestión. En la buena fe anoten el 9, el 729 y el 961. En el abuso, el artículo 10. En el orden público, el artículo 12, el 960 y el 1004. Y en la revisión de la cláusula penal, el 794. El código dice: se declaran aplicables las tasas pactadas. Si no lo están, allá decíamos se presume gratuito, decía el código Vélez. Acá dice: si no lo están, lo aplican las partes, atendiendo a los usos, y si no lo aplica el juez. O sea que va a haber que manejarse con esta cuestión. Y el préstamo de dinero se considera oneroso. La única cuestión que cambia es el tema de que acá no se considera esa clase de interés que teníamos considerada en el Código Vélez Arfield, que en definitiva no se la considera porque nunca se la aplicaba. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran esos intereses? Eran los intereses sancionatorios.
El Código BB le decía que frente a la inconducta procesal maliciosa, los jueces podían aplicar intereses sancionatorios, que eran hasta 2 veces y media la tasa que aplicaba el Banco de la Nación Argentina para operaciones de cuenta de documentos. Era una torta eso, si uno mandaba a pagar eso. Después se consideró que era como una doble regulación, porque si los códigos de procedimiento establecían dentro de la facultad de los jueces la facultad sancionadora, es decir, había que aplicar lo que decía el Código de Procedimiento y no lo que decía el Código Civil. Y después se utilizó otro criterio también, porque hay que acordarse de todo eso. Se decía que si yo, por ejemplo, iniciaba un juicio ejecutivo y yo oponía una excepción de inhabilidad de título donde nunca, o de falsedad, donde nunca llevaba un perito, es decir, había que aplicar intereses sancionatorios porque yo dilataba el cumplimiento del pleito. Y muchos jueces decían no. Porque no hay inconducta. El tipo está utilizando una defensa, una exceptio, que está admitida por la ley. Que la gane o no la gane, harina de otro costal, pero no está admitida por la ley. Es decir, siempre le encontrábamos la vuelta para no meternos en el tema de los intereses sancionatorios. Acá no lo regula directamente, pero sí lo regula como principio general en el deber moral, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entrar a hacer la consideración en esta cuestión. Y ustedes vieron que en el nuevo derecho procesal, en aquel reclamo de la actividad judicial en cuanto a la ponderación de las conductas de la parte en juicio, todos son contestes en afirmar que si yo insto permanentemente a la chicana, a buscar inconveniente, a generar incidente, lo hago porque no creo que voy a ser favorecido con una sentencia que reconozca mi derecho, sino con una suerte de obstaculización de esa cuestión. Y si no lo puedo sancionar, puedo utilizar esa conducta como indicio o presunción de prueba que también tengo que ser considerada. Yo creo que si de a poco le vamos cambiando, de lo instrumental. Ustedes recuerden, lo instrumental, hoy es un código que tiene enorme cantidad de normas procesales esto. Y no lo hace porque por pasar por encima de la cuestión o por utilizar esa circunstancia de que como no podíamos modificar el Código Civil, modificábamos un artículo del mismo y como con un código de fondo tiene que ser aplicado en la provincia, aun cuando sean normas procesales. Esa vuelta, esa suerte de hipocresía no la utiliza este código. Pero le quiere decir a todos, señores, entren a fijarse en estos detalles. Estas cuestiones procesales están ordenadas a ese tipo de cuestiones. Y si yo no lo regulo, no significa que usted no lo tiene que ponderar. Pondérelo en la justa medida en el momento que le toca ponderarlo. Y yo creo que va a ser muy eficaz desde ese punto de vista. Yo creo, acá también, debemos decir que las reglas del anatocismo se incorporan a la cuenta corriente, agréguenlo, en el 1398 y a la cuenta corriente bancaria. Y la facultad de morigerar intereses queda subsistente como estaba en el Código Civil. Lo único que dice, el Código identifica los supuestos de procedencia a la facultad morigeradora. Y el Código dice, cuando excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para el deudor, ¿así? Y la anuncia. Yo siempre intervine en el colegio de magistrados y cuando era empleado también, le cuento una porque eso fue grandioso. Cuando nosotros estábamos, yo era empleado en ese momento ya, buscábamos la equiparación y no la habíamos logrado, ni muchísimo menos. Y me acuerdo que hicimos una marcha alrededor del tribunal en Santa Fe. Íbamos con una pancarta, tenemos hambre, equiparación.
Yo me acuerdo que iba al lado con un compañero, y en ese momento, a tribunales, vos ibas de traje y corbata. Ni se te ocurra pensar que no iba de traje y corbata. Y yo iba uno con un cartel, al lado iba uno, cartel, tenemos hambre, iba con un saco blanco. Y le digo, la próxima vez ponete un saco más raído, le digo, porque nos van a matar. Le digo. Un saco blanco de hilo, tenemos hambre. Bueno, la categoría de las obligaciones de valor fue un recurso técnico. En el Código de Vélez no tuvo recepción legislativa esto. Fue adoptado por la doctrina autoral y judicial. Y con la ley de convertibilidad que prohibió la actualización, buena parte de la doctrina entendió que la prohibición no alcanzaba las obligaciones de valor. Esto lo entendió la doctrina, la jurisprudencia no. Recepción legislativa. No, está bien, está bien. Si la deuda, como dice el código, dice, si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda a tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea habitualmente usada para el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se hace la aplicación de esta sección. O sea que acá lo que cuando habla del valorismo, que rescata el mismo sentido, la misma finalidad que tenía siempre, es un juego que tenemos que hacer de interpretación entre el sistema nominalista y el sistema nuevo. Yo creo que la fórmula tiene que ser amplia, deja un amplio espectro para la posibilidad de catalogar las obligaciones de valor, y vamos a tener que en eso empezar a trabajar cuáles son las categorías que podemos armar y cuáles son los sentidos de esta nueva interpretación. Yo creo que hay una cuestión de que queda subsistente en este margen todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora y que de alguna manera lo vamos a reeditar. Todos estamos trabajando, yo les puedo asegurar, yo tengo que entregar ahora un trabajo sobre esto a Rubén Sal. Y realmente uno va preguntando en distintos lugares para ver cómo solucionan el tema, porque para hacerlo práctico el tema, para ver cómo en los bancos, cómo es en la financiera, cómo es en el comercio, cómo son las distintas alternativas para dar soluciones que tengan algún sentido práctico, y eso es lo que estamos buscando. Una cuestión también importante es en materia de obligaciones solidarias e imperfectas, en las obligaciones concurrentes. Hoy lo simplifica totalmente a partir de establecer cuáles son las reglas que tienen que observarse en este tipo de obligaciones. En materia de imposibilidad de incumplimiento, es decir, voy a hacer una referencia general, así termino, ¿no es cierto? El código impone requisitos. Los incumplimientos tienen que ser absoluta, objetiva y definitiva de la prestación. O sea, imposibilidad física o jurídica sobrevenida o subsiguiente al contratar la obligación, imposibilidad absoluta, o sea que no puede ser vencida por ninguna fuerza humana, imposibilidad definitiva, imposibilidad que sea resultado de caso fortuito de fuerza mayor, y obviamente que no esté en mora el deudor para que pueda ser aplicado este tipo de cuestiones. Distingue entre imposibilidad temporaria. En cuestión del pago, hace una situación que tiene que ver con una metodología que de alguna manera, como dice la comisión que ha trabajado en esta cuestión, importa una sistematización que se muestra más clara, más precisa. Acá, fíjense, en materia de pago también comienza con un capítulo dedicado a las disposiciones generales del pago, y luego otras especiales que tratan las cuestiones afines. ¿Cuáles son las cuestiones afines? Pago por beneficio de competencia, pago por subrogación, pago indebido, es decir, las condictio, es decir, todo lo que es a la cuestión acá. ¿Cuál es la crítica que se le ha hecho a este sistema, a esta sistematización en materia de pago? La crítica que se le ha hecho, y que yo la tomo de lo que fue las jornadas nacionales anteriores, fundamentalmente es la regulación de la mora.
Porque la mora aparece regulado en un capítulo del pago, ¿no? Y no en un capítulo del efecto de las obligaciones. Entonces decían que había que ser tratada en esa cuestión. Las reglas aplicables al pago, los actos jurídicos. Los requisitos del pago son los requisitos tradicionales. Lo que pasa es que antes no estaban establecidos, no estaban en una norma y ahora los establecen. O sea, identidad, integridad, localización y puntualidad. La obligación con intereses es íntegro si se incluyen los intereses, obviamente. El pago anticipado, igual que en el Código Civil, no da ningún derecho para exigir descuentos. El lugar del pago puede ser establecido, y acá establece, que puede ser establecido por acuerdo de parte, de manera expresa o de manera tácita. De manera tácita se aplica el criterio general cuando se habla de lo tácito en el derecho creditorio. Es decir, son las que derivan de la circunstancia de la obligación que permiten cierta certidumbre de dónde se tiene que pagar la cuestión. Si no hay lugar de pago indicado, es el domicilio del deudor al tiempo de nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, es igual, tiene derecho o en el nuevo domicilio o en el domicilio anterior, igual la opción le corresponde al acreedor cuando se muda a este. En cuanto a quiénes tiene que pagar, ustedes saben que se daba esa cuestión el deudor, el tercero interesado y no interesado. Si hay varios deudores, tiene derecho a pagar el deudor. Si hay varios deudores, el derecho a pagar de cada uno de ellos se rige por las obligaciones correspondientes a la categoría de la obligación. Y acá, la categoría de la obligación que subsisten con relación a esto es si estamos hablando de solidaridad perfecta o imperfecta. Obligaciones simplemente mancomunadas o solidarias. Si el objeto es divisible, cumple dando su parte. Si son de objeto indivisible, cumple pagando la totalidad del objeto debido, al igual que en la solidaria. Y aquí se aplican, y anoten estos artículos para tomarlos en consideración en la explicación que tiene que darse en la legitimación activa, 805, yo les doy esto como información al navegante, ¿no es cierto? Después ustedes hacen la elucubración que a ustedes les parezca. Pero 805, 813, 825 y 827. El pago hecho por el deudor de la prestación extingue la obligación y lo libera. Así que no hay ninguna duda con relación a esto. Y por último, vamos a la nueva regulación de la mora. Acá lo que hay que decir es que en materia de mora, el código, lo que salteé para terminar el tiempo, yo les dejo un power ahora, que después cada uno de ustedes en una página que tenga el Poder Judicial, lo utilizan y está todo, algunas cosas con mayor detalle para que ustedes tengan una idea. Pero la mora del acreedor no estaba en el anteproyecto. No sigue el proyecto del 98, aparte lo ubicaba como un elemento de la responsabilidad civil. Hoy está dentro del contexto de las obligaciones. Dentro de este contexto, la constitución en mora del deudor produce efectos diversos que exceden la función resarcitoria de daños. ¿Por qué? Porque hoy la mora del deudor integra, esta es la primera cuestión, la tutela jurídica del crédito. O sea, no nos ceñimos a la responsabilidad, sino que nos metemos en la tutela jurídica del crédito. O sea, ¿cuáles son los efectos que se generan por la situación de la mora? Ustedes vieron, si yo tengo que identificar, para darle una estructura, si yo tengo que conceptualizar la mora, es el incumplimiento jurídicamente relevante, el retardo relevante para el derecho. Eso no cambia, eso no cambia. Lo único que cambió fue la modificación por la 17711 de la
instrumentación de la circunstancia de la mora a partir del 509. La obligación con plazo cierto, la mora es automática, en la con plazo tácito es necesaria la interpelación, que es la interpelación un requerimiento categórico de pago, y para el supuesto que no hubiera plazo, ¿no es cierto?, es decir, lo fijaba el juez. ¿Qué le agregábamos a la acción de fijación de plazo? Si teníamos la acción de cumplimiento, por una cuestión de economía procesal. Esa estructura del 509, ¿cómo se vivifica acá? Acá, como concepto de la mora, es uno de los modos de hacer relevante el incumplimiento temporal imputable mediante la mora al deudor. Es decir, este sería un concepto más abarcativo de lo que importa hoy la regulación de la mora en el Código Civil. Es decir, es la consagración de un verdadero derecho subjetivo, es decir, que tiene que ver con el derecho de propiedad, ¿no es cierto?, como una derivación del derecho de propiedad. ¿Cuáles son los presupuestos de la mora? Primero, la exigibilidad de la prestación debida. Segundo, la cooperación del deudor. Ustedes vieron, como nosotros hablamos de la obligación como tal y hablábamos de los derechos deberes, fundamentalmente el maestro Guayar es uno de los que más ha trabajado sobre ese tema, hablaba del deber de derechos deberes como existe en el derecho de familia. Y también la obligación es un derecho deber. Yo, acreedor, tengo el derecho a cobrarte y voy a tener el deber de pagarme. Pero para que se efectúe la prestación, el cumplimiento de la prestación, yo tengo que estar en el lugar designado que para recibir el pago. Tiene que haber una cooperación, tiene que haber un feedback necesario entre acreedor y deudor. Una idea solidarista del cumplimiento de la obligación. Y acá, cooperación del deudor, porque después regula la mora del acreedor o la mora incipiente. Y la posibilidad y utilidad del cumplimiento tardío. La mora del acreedor en la regulación de este nuevo código tiene como presupuesto la existencia de una obligación que para su cumplimiento requiera de una conducta o un comportamiento del acreedor. Segundo, la existencia de una obligación válida en estado de efectivización. Tercero, la falta de cooperación del acreedor. Cuarto, la oferta real de pago tiene que existir, porque si no, nada que ver. Y quinto, la ausencia injustificada o la ausencia de justificación que permita autorizar la negativa a recibir el pago. ¿Cuáles son los efectos de la mora del acreedor? Impone al acreedor el deber de resarcir los daños y perjuicios. Esto ya está. El deudor queda liberado de los riesgos derivados de la obligación. Tratándose de obligaciones dinerarias, suspende el curso de los intereses. Y cuarto, autoriza a formular la consignación de pago. Ese pago excepcional que hoy en el Código Civil aparece regulado en una doble fase. Una fase que tiene que ver con lo tradicional, que tiene que ver con el supuesto tradicional de pago por consignación judicial, ya sea de una obligación de dar cosa cierta o de una obligación dineraria, y el pago excepcional que se da hoy para evitar precisamente la judicialización. Miren, en ese viaje que nosotros hicimos a Estados Unidos, yo siempre cuento, fuimos a Harvard, la capital del seguro de Estados Unidos, donde están todas las multinacionales del seguro. Y fuimos a un juzgado civil y comercial donde había una jueza que era egresada de Harvard. Y yo le pregunté cuántos de los casos que ella tenía resolución le llegaban a sentencia por año. ¿Saben lo que me dijo? El 3%. Y todo lo demás se conviene o se transa o se arregla. Yo quería agarrar un 38,
como la norma. Acá exactamente a la inversa. Nosotros no tenemos, y le voy a contar, le cuento esto, por una charla que tuve con una notaria antes de ayer. Nosotros no tenemos una cultura del arreglo. No tenemos, o sea, tenemos la cultura del pleito. Nosotros queremos verlo muerto, al demandado, sacarle lo que tiene, ¿por qué no te metiste en esto, hijo de tu madre? Bueno, lo queremos masacrar. Y así quedamos bien frente al cliente. Y los medios alternativos de resolución de conflictos muchas veces no dieron solución, ni a partir de la mediación, que se toma como una fórmula, a partir de la conciliación por parte de los jueces que no la utilizan nunca, a partir, ¿no es cierto?, del arbitraje, ni el institucional, ni el... nada que ver. Yo me acuerdo una vez, ustedes seguramente lo han, capaz que estuvo acá, y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, una cabeza fenomenal, un personaje, que era Isidoro Goldenberg. Isidoro Goldenberg una vez, supóngase en abril, nos encontramos en Buenos Aires, y me dice, instauré el arbitraje institucional en el Colegio de Abogados de San Isidro. Vamos a empezar con eso. Era el momento que nos daban con un caño por la mora judicial, que también tienen razón, pero bueno. Y bueno, yo lo encuentro en septiembre. No, lo traemos nosotros a Santa Fe, a la universidad. Y le digo, che, Isidoro, ¿cómo te fue con el arbitraje? Una desgracia. Un solo caso. ¿Vos podés creer? Un solo caso. Y hoy advertimos tribunales de arbitraje institucional en Mar del Plata, que funcionan bárbaros, en otros lugares. Es decir, ¿cómo va cambiando la perspectiva de esta cuestión? Y yo creo que acá, es decir, hablamos de la consignación, y para darle mayor sustento a esto, este Código Civil habla de la consignación extrajudicial. Lo tenemos que hacer como notarios. Los notarios no quieren correr por los pasillos, no quieren matar. Porque dice que ellos son notarios, no son bancarios, que no van a ser de banco. O sea, no es fácil cambiar la perspectiva. Es decir, cuando van las cuestiones, la utilización que se haga, alguno puede decir, yo no voy a aceptar consignaciones, yo en eso no trabajo y todo lo demás. Yo creo que acá hay que poner un poco de dos lados, es decir, hay que darle una virtualidad a esta cuestión para que tenga realmente cabida. Y si la gente, si empieza a ver que por intermedio de la intervención del notario se puede solucionar este tipo de pago excepcional, que es el pago por consignación, con toda la regulación que tiene el pago por consignación judicial, extrajudicial, es muy importante que así sea. O sea, para eximirse de las cuestiones de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable, el 887. Exige la concurrencia en factores de atribución, porque estamos hablando de fundamentación y tiene que haber fundamentación. Y se pueden presentar eximentes que liberen al deudor, culpa al acreedor, imposibilidad de pago. El otro aspecto, que hago solamente una mención, porque me imagino que después va a haber un tratamiento específico seguramente sobre esto, es el otro aspecto general de la obligación, pero que tiene que ver con la responsabilidad civil. Basta decir que de alguna manera en la responsabilidad civil a un vuelo de pájaro nada más, es decir, hay una nueva instrumentación de las funciones demarcatorias de la responsabilidad civil. En la necesidad, primero, de rescatar la función tradicional de la responsabilidad civil, ¿cuál es la resarcitoria? De agregarle una responsabilidad fundamental una función a la responsabilidad, que es la preventiva. Mucho mejor salir a desmantelar un daño que salir a pagar. Esa concepción es lo que genera esta nueva función preventiva. Hay una función que era muy cara para los intereses de todos y que tenía que ver con las proyecciones de futuro frente al desinterés, a la intención o a la manifiesta circunstancia de obrar con desinterés de cada uno de nosotros como ciudadanos. Que era lo que en la expresión de Matilde Zavala González, porque me contaron los integrantes de la comisión que le preguntaron a ella, para no repetir la expresión daño punitivo que estaba en la Ley de Defensa del Consumidor, a partir de la modificación de la 26.31 en el artículo 52 bis, era
el Código usaba sanciones pecuniarias disuasivas. O sea, frente a aquel que se desentiende absolutamente de los resultados dañosos que pueda provocar y lo hace con total indiferencia a los demás. Eso fue dejado de lado, ¿no es cierto?, como fue dejado de lado los derechos de incidencia colectiva, como fue dejado de lado el tema que tiene que ver con la responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos. Yo le quiero significar que fue dejado de lado en lo preciso, pero no en lo particular, porque hay una serie de otras normas que autorizan en materia de bienes indivisibles, ¿no es cierto?, y de uso general, en materia de lo que tiene que ver con los derechos de incidencia colectiva en la parte general, y lo que tiene que ver también con lo que ha sido la utilización de la Corte. Mire, cuando se dice la responsabilidad del Estado fue para generar, dejar sin efecto eso, fue para generar un supuesto de impunidad. Yo creo que no. Yo creo que la responsabilidad del Estado, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito civil, han vivido, de alguna manera, lo han hecho bastante bien a lo largo del tiempo, y de alguna manera todo después confluye en la Corte. Yo no creo que en materia de responsabilidad del Estado, de los funcionarios públicos, en particular, la Corte cambie mucho el criterio de lo que ha venido sosteniendo en 40 años. Por más que se demore un poquito más, porque haya que hacer, ¿no es cierto?, la presentación para cumplimentar el derecho de defensa del Estado, ante la demanda, para generar podrá demorar un poco más de tiempo. Pero los fundamentos necesarios no creo que cambien en este tipo de responsabilidad. Y tampoco en materia de los derechos de incidencia colectiva. Porque no solamente se rescatan a partir de lo que dice dentro de los principios y que están enunciados, nosotros vimos en los títulos preliminares, sino que también hay un plexo normativo que tiene que tener eficacia y que tiene que ser rescatado, que va del artículo 41 al artículo 43 de la Constitución Nacional. Entonces, es decir, es decir, podrá haber cómo acompasamos este cambio que viene sucediendo. Pero no, a mi juicio no va a generar mayores inconvenientes en esa cuestión. Y por último, también simplifica lo que tiene que ver con el daño, lo que tiene que ver con las indemnizaciones, y todo lo hace el Código cuando habla del valor de la vida, cuando habla de las incapacidades, cómo lo tenemos que manejar. Porque la otra gran cuestión de este Código Civil es que no lo podemos analizar exclusivamente de la órbita de una norma, sino que tiene que ser con el bloque de constitucionalidad y con todo el ordenamiento jurídico. Y si nosotros obramos de esa manera, es decir, ninguno deja de ser tributario del otro. Es decir, hay una interdisciplinariedad muy importante en el campo del derecho privado. Y esa interdisciplinaridad tiene que ver con lo constitucional, con lo público provincial, tiene que ver con lo penal, tiene que ver con el comercio, tiene que ver con todo. Entonces, si lo que pretendemos, lo que intentamos buscar es la seguridad jurídica, ¿no es cierto?, y la posibilidad de marcar un rumbo en este campo, yo creo que más o menos tiempo nos va a llevar esa cuestión. Y acá, en definitiva, lo que se trató o lo que se buscó y lo que se pretende que tenga cierta entidad es unificar, yo digo, la esperanza, los sueños de los que tuvimos, que trabajamos en esto, y la esperanza concreta de que se dé en la realidad. Gracias.